enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenga la amabilidad de sentarse. Yo le voy a pedir a los niños que me ayuden con un comportamiento adecuado. Los maestros también van a colaborarme, controlándolos un poco. La idea es que los maestros de escuela dominical y también los niños puedan en alguna medida entender o ser protagonistas de lo que el Señor quiere decirnos en esta gloriosa mañana. Cuando recién llegamos al barrio Trinidad, hace ya un poco más de 2 años, el primer tema fue el crecimiento de la iglesia. Y en ese tema hablamos acerca de los factores que podían impedir que una iglesia creciera y también las soluciones o las alternativas para que dicho crecimiento se hiciera realidad. 2 años después, un poco más de 2 años después, estamos viendo los resultados. Apenas una parte de resultados, porque tengo la absoluta seguridad que lo que Dios tiene para hacer es más grande que lo que está hecho. Ahí están madurando los nuevos obreros, están madurando las esposas para otros pastores. Anoche precisamente estábamos celebrando una preciosa boda matrimonial. La hermana Argenis Herrera contrajo matrimonio anoche con el hermano Rulbeni Martínez, pastor en el departamento del Cauca. Así que entonces ella va a la obra también en el nombre del Señor. Estarán aquí la próxima semana, el día sábado en la noche y domingo en la mañana, encargados de los cultos. Les vamos a dar esa bendición de que prediquen aquí a la iglesia la próxima semana. Y qué bueno que esta iglesia tenga el privilegio de enviar, si se puede llamar así, despedir a una de sus jóvenes para que vaya a trabajar en la obra del Señor. Pero dentro de esos resultados aparece la obra de la Colinita, que incluso les decía el viernes allá en una linda reunión, me tenían un poco confuso. Hermano Álvarez, anuncie culto en la colina. Hermanos, el culto en la colina. Después me decían, no, ya no en la colina, anuncie en la colinita. Hermanos, habrá culto en la colinita. Yo finalmente les dije, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O es la colina o es la colinita. No, es que hay 2 lugares, me dijo alguno. Pero ahora entonces todo se une. Habrá una iglesia en la colinita. Dios bendiga a los pastores que trabajaron, como el hermano Camacho, el hermano Velázquez, tal vez el hermano Israel, no sé, en su tiempo, en pro de esa obra en la colinita. Dios bendiga al hermano Alberto, al hermano Pablito, a todos los que de una o de otra manera apoyaron este trabajo. Hoy vemos realizado ese sueño. Acabamos de presentar aquí a una flamante familia que nos ha pedido, no hemos ido a buscarlos, es la verdad, pero ha sido algo de Dios. Una familia que viene del Poblado,
parte intermedia. En el poblado hay clase alta, clase media, clase intermedia. No importa las clases que haya, importa que ahora se nos abre una puerta y Dios puede estar pensando, y creo que lo ha pensado ya desde hace mucho tiempo, porque el Señor conoce el final desde el principio. Y en el poblado puede haber una preciosa iglesia para el Señor. Amén. Hoy estamos celebrando entonces el Día Misionero. Oímos un informe de Holanda extraordinario, maravilloso. Pero cuando vamos a la Biblia, entonces la Biblia nos da una información que es un tanto preocupante. Todavía hay un gran trabajo por realizar. ¿Quién va a realizar ese trabajo? ¿El gobierno? ¿Los colegios? ¿La policía? ¿La Cruz Roja? Ese trabajo lo podrá realizar única y exclusivamente la iglesia del Señor Jesucristo. El evangelio no lo pueden predicar sino los redimidos por la sangre del Cordero. Ni siquiera los ángeles predican el evangelio. Lo predicamos quienes hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Así que el Señor dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué es una multitud? La multitud es un poco de gente, pobre o rica, blanca o negra, sabia o ignorante. Es una multitud que no conocemos. Una multitud no tiene identidad. Una multitud es una masa humana que va y viene por las avenidas, por los estadios, por los teatros, por los mercados. En esa multitud van los niños, van los jóvenes, van los adolescentes, van los ancianos. Para nosotros no es más que un poco de gente en tropel y que a veces nos causa molestia porque no nos permiten ni andar al paso que deseáramos o llegar a la hora que quisiéramos. Pero en esa multitud hay gente que el Señor está mirando. Esa señora que para nosotros fue motivo de disgusto puede ser la próxima candidata para ser bautizada en el nombre del Señor. Ese niño que nos causó molestia y que de pronto hasta lo miramos con desprecio puede estar en el seno de una familia cristiana y el Señor querrá traerlo a la iglesia y hacer de él un futuro predicador, un futuro misionero. Las multitudes se ven de dos lados, del lado humano, pero también del lado divino. Y el Señor nos miró un día entre la multitud, a ti y a mí nos miró Él. Y ahora ya no estamos en la multitud confusa, ahora estamos dentro de la iglesia del Dios Todopoderoso. Le podemos dar alabanza al Señor. ¿Cómo estaba aquella multitud? Estaba desamparada. Creo que no hay un término que pudiera ser más contundente, más directo. ¿Qué es una persona desamparada? Alguien que no tiene en qué apoyarse, que no tiene un punto de soporte, de apoyo, tal vez en su familia, en la sociedad, en el mundo en que se mueve. Cuando llora no hay quien le consuele, cuando se goza no hay quien le celebre. Una persona desamparada es alguien que no tiene una meta a dónde dirigirse, a dónde llegar. En esa multitud desamparada andábamos nosotros, pero hoy estamos al amparo, al abrigo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos se sienten amparados por el Señor?
¿Cuántos de los niños se sienten amparados por el Señor Jesús? A ver, una alabanza de los niños. ¡Aleluya! Aquí en medio de esta multitud esta mañana se mueve el poder del Espíritu Santo. Pero hay otro factor, estaban dispersas. Primero, multitud; segundo, dispersa; desamparado; segundo, tercero, dispersas. Dispersión significa estar a la deriva, no tener morada fija. Se habla mucho de la diáspora. La diáspora más histórica, más famosa, es la diáspora de Israel. La dispersión de los judíos en el año 70 después de Cristo. Lo más horroroso, lo que causó más lágrimas en el primer siglo, fue la dispersión del pueblo de Dios. La gente cómo sufrió, cómo se angustió. Entonces, estar disperso significa no tener una ciudad de refugio, significa no tener un lugar para el culto, no tener un templo para alabar a Dios, no tener una ley definida, no tener un sacerdocio, no tener alabanza, no tener proyección espiritual. Así vio el Señor a Israel, una multitud desamparada y dispersa, pero también la vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Se da cuenta usted de la visión del Señor? Hay una cancioncita muy linda, ayúdame a mirar con tus ojos. Pero me parece, y disculpen que les diga, lo cantamos más con el cuello que con el corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos, quiere decir ver como Él ve, mirar como Él mira, sentir como Él siente. Nosotros vemos la multitud y dice, uy, qué gentío, qué jaqueca, qué calor, qué rabia, no puedo ni caminar. Jesús no pensó así. Él vio esa multitud y la contempló, y miró el rostro angustiado de ese anciano, y miró ese niño que iba solitario, y miró ese joven que no tenía futuro, y miró esa pareja que andaba silenciosa y que no se comprendían entre sí. Y Jesús dijo, es que están desamparados, es que están dispersos, es que son ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor está a merced del lobo, a merced de la serpiente del desierto, a merced del viento, a merced del abismo, a merced del sacrificio, a merced de la muerte. Y por eso la oveja perdida hubo que buscarla antes de cerrar el redil definitivamente. Porque si se dejaba en la noche, esa oveja descarriada en la noche se podría perder para siempre. El buen pastor está buscando todavía una oveja perdida, pero la está buscando antes que llegue la noche de la gran tribulación, antes que llegue el tiempo cuando se tocará a la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Pero Él dirá, no sé de dónde sois. Pero todavía esta mañana la puerta de Dios está abierta. Y el buen pastor está aquí para tomar esa oveja y colocarla sobre sus hombros. Alguien se siente seguro en los hombros de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! En vista de eso, el Señor propone una oración. Y es a lo que vamos a referirnos más directamente. Propone la oración de un misionero. Esa oración debe ser un ruego, debe ser una súplica. Ruega o rogad al Señor de la mies. Me gusta mucho la manera como está escrita la Biblia. ¿Qué tal que aquí dijera, rogad a los dirigentes de la iglesia, rogad a los oficiales de la iglesia, rogad al hermano obispo excelentísimo fulano de tal? Pero
afortunadamente, gracias a Dios, no dice así, sino que dice: rogad al Señor de la mies. Hay alabanza para el Señor de la mies. Claro que respeto a los oficiales, respeto a los dirigentes, yo mismo soy uno de ellos, pero los hombres andamos demasiado ocupados. Tenemos muchos afanes, tenemos muchos quehaceres y no siempre tenemos la sensibilidad y tenemos la visión adecuada. Y nos parece que todo está bien porque tenemos un templo con 500, con 800 o 1000 personas, porque tenemos suficiente para comer, porque tenemos un vehículo último modelo. Nos parece que estamos bien porque entonces tenemos la mejor ubicación en la ciudad, porque somos renombrados, tenemos figuración y ya es suficiente. Pero no estamos bien todavía porque hay una multitud que muere sin Cristo. Hay almas que deben venir todavía al conocimiento de la verdad, y hay que rogar al Señor de la mies. ¿Qué es lo que hay que rogar al Señor de la mies? Que díganmelo, por favor. Que envíe obreros a su mies. Los obreros están. ¿Cuántos creen que Dios tiene suficientes obreros? Ahora hay que rogar que envíe esos obreros. ¡Aleluya! Esta iglesia poco a poco ha venido entrando en un ambiente espiritual, misionero. Se está identificando con el trabajo. Esta mañana yo les estoy hablando acá como si estuviera en el estadio Atanasio Girardot, como si estuviera en el Campín de Bogotá, en el Coliseo del Pueblo de Cali. Estoy hablando como para una iglesia en Colombia o en América. He venido orando. Mi esposa me ha dicho varias veces, yo sé que me lo ha dicho con la mejor intención: ¿cuándo vas a volver a predicar ese tema? La iglesia no conocida. Bueno, Dios lo sabrá, Dios verá. Ella oyó ese tema en Bolivia. Y bueno, he venido orando y pensando, ¿y en qué momento? Creo que hoy es el día. ¡Gloria a Dios! Hay una iglesia que no conocemos, pero yo quiero preguntarles, ¿cuántos quisieran conocer esa iglesia? Es una iglesia multitudinaria. Es una iglesia bella, misionera, una iglesia santificada, una iglesia poderosa, una iglesia extraordinaria. Esa iglesia no cabe en este recinto. Habrá que habilitar la tercera planta. Y ya le dije a alguno acá, se pondrá un circuito cerrado de televisión, unas cámaras, para poder que allá en el tercer piso 200 almas más puedan ver y oír al predicador. Hermanos, para Dios todo es posible. Pero no solamente esa multitud acá. Cuando eso suceda, habremos sacado como 3 o 4 nuevas congregaciones. Es la iglesia que no conocemos. Está en la carnicería, está en el supermercado, está en la calle vendiendo pequeñas cosas, está en la artesanía, están en la cárcel, están en el hospital. No sabría darle la dirección exacta, pero hay uno que conoce la dirección perfecta. ¡Gloria a Dios! Desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor, pero hay un ruego, hay una súplica. Cuando una iglesia comienza a orar, cuando los niños oran, algo tiene que suceder. Dios bendiga a todos los niños que fueron ayer al programa de renovación en Belén. Me contaron algo que me llenó de alegría. De pronto suena chistoso, pero es lo que uno ve, como
Dios va haciendo las cosas. Sulami Salem, una niñita que anda por ahí a veces. Sulami Salem, algunos lo han oído mencionar. Por allá estaba en el programa de renovación en Belén. Los niños hacen lo que ven hacer a otros. Y andaba poniéndole las manitos a otros niños para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué sabrá Sulami de esas cosas? Pero lo ve hacer. Hermanos, qué bueno que los niños nos vean haciendo cosas lindas. Ellos lo aprenderán. Ellos son nuestros futuros reemplazos. Amén. Gloria a Dios. Se está proyectando lo de la semana vacacional. Yo mismo he estado en algunos de esos programas. Es maravilloso, porque a los niños se les da prioridad para que ellos canten, para que ellos oren, para que ellos dirijan, para que ellos aprendan. Haber pasado de 25 o 30 niños que teníamos hace 2 años a 100 niños que tuvimos el domingo en la escuela dominical, hermanos, eso es glorioso. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor por esa bendición? A ver, un aplauso fuertísimo al Señor de la gloria. Aleluya. El Señor hizo algo muy importante antes de enviar a los obreros. Lucas capítulo 6. Aquí dice la palabra, Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días, Él, está hablando de Jesús, Él fue a orar. ¿Qué hizo en el monte esa noche? Pasó la noche orando a Dios. Oído dormilones, no me miren así enojados. Esa es la verdad, yo soy el primero de ellos. El Señor pasó la noche orando a Dios. ¿Por cuáles faltas, por cuáles pecados? Él no tenía pecado alguno, pero él estaba orando porque iba a ocurrir algo tremendo al día siguiente. Lea lo que sigue, verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué hizo? Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gloria a Dios. La escogencia de servidores y el envío de los servidores debe estar antecedido de una sesión de oración larga, de una búsqueda de Dios profunda. Hemos tenido lindas vigilias estos días. La última me pareció extraordinaria. El próximo domingo aquí no habrá culto a las 5 de la tarde, se hará a las 7 de la noche y será de 5 horas, 7 a 12 de la noche. Toda la iglesia está invitada, todos los niños están invitados. Vamos a continuar con la intercesión que ya se ha iniciado, a unir con los temas que se han venido proponiendo. Y el miércoles próximo vamos a continuar con el tema de las 70 semanas de Daniel, los temas proféticos, y en la vigilia le daremos toda la amplitud suficiente, porque esta iglesia debe conocer el programa de Dios para el atardecer del día de la gracia. Le damos alabanza a Jesucristo. ¡Aleluya! Pero entonces aquí nos dice que primero hubo oración y la oración produjo los resultados. 12 apóstoles escogidos. Pregunto, díganme sinceramente, y ustedes se han sincerado mucho conmigo,
cada vez, y últimamente los he notado, más abiertos. ¿Cuántos desearían que de aquí salgan más obreros? El hermano Edwin y su esposa están siendo de tremenda bendición en la ciudad de Bogotá. Bautizaron ayer 2 almas nuevas en el nombre de Jesucristo. Hoy estaban invitados a predicar a una de las iglesias donde es pastor el hermano Correa, miembro del honorable consistorio de ancianos. Están siendo invitados a varias iglesias, están siendo usados dentro y fuera, porque el verdadero servidor sirve aquí y en cualquier parte. Aquí no tenemos servidores de vitrina, de claustro, de convento, ni tampoco los creyentes están encerrados en 4 paredes. La iglesia es de puertas abiertas, y puede ir y puede venir, y el que es fiel lo será aquí, lo será en cualquier parte. Y al que Dios usa aquí, también lo puede usar allá. A ver, alabanza para Jesús. Pero para que esto siga sucediéndose, tenemos que seguir orando. Yo he estado notando los adolescentes. Poco a poco ellos van aterrizando, poco a poco se van moderando. ¿Será que podemos creer que alguno de ellos se convierta en un flamante predicador? Y que una de esas niñas inquietas mastica chicle y que va y viene y parece como tan de chiste, pueda ser una futura esposa de pastor, pueda ser una misionera. Hermanos, para nosotros parece imposible, para Dios todo es posible. A ver, alabanza para Jesús. Gloria a Dios. Jesús, una noche orando para escoger a sus servidores. Ahora, ¿cómo funciona esto de la iglesia desconocida? Si esto funcionara a nivel humano, usted escogería esa iglesia, ¿verdad? Y usted ya tendría una lista como de 10 personas que traería para bautizar el próximo domingo. A ver, entonces a mí me gusta mucho Carmelita, ay, tan buena gente, pongámosle ahí en la lista. A Roque, sí, pone a Roque. A Caliche, el de la tienda, muy buena gente. Y haríamos la lista de acuerdo a nuestra visión y creeríamos que esos son los que Dios va a salvar, pero posiblemente no sea ninguno de ellos. Esto lo conoce el Espíritu Santo. Y de esos 20 que usted ha evangelizado, el más rebelde, el que le dijo no vuelva, el que le tiró la puerta, el que lo insultó, y usted dijo, vea hombre, qué pesar perder el tiempo con este sinvergüenza, vea con lo que me salió. Posiblemente ese es el que se va a convertir, porque así es Dios. Dios es medio raro, y por eso nosotros también somos raros completos. Somos extraños para el mundo. A Él no lo conocen, a nosotros tampoco nos conocen, pero dejemos que el Espíritu Santo siga obrando. Les quiero mostrar una breve secuencia de lo que hace el Espíritu Santo para que nos vamos enrutando. Estamos entendiendo el tema, ¿verdad? Hechos capítulo 13. Porque la obra misionera no se puede trabajar bajo la óptica humana. Ahí es donde hemos fallado. Esto se tiene que manejar desde la óptica divina. Y los que son presidentes de comités, líderes de rediles, ¿te está manejando esto por la influencia humana? Es que él es mi amigo, es que él es el mejor, es que aquella. Si es así, ya le voy a dar la sentencia. Usted va a fracasar. Manéjelo desde la óptica divina. Que sea el Espíritu Santo el que trabaje. A ver, ¿qué nos dice Hechos capítulo 13? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién habló? A ver, dijo el Espíritu Santo, no fue ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primero que tiene que hablar es Dios. Y si Dios habla, ¿quién podrá resistirse? De pronto aquí hay uno que me dice: no, yo no le voy a servir a Dios. Yo no me voy a meter en ese problema de ser pastor, de ser obrero, aguantar hambre por allá y que le tiren piedra y que lo pongan preso. Si Dios te tiene para la obra, te harás meter a la cárcel, te harás bañar, te harás golpear, lo que sea, porque para Dios todo es posible. El que dirige estas cosas es el Señor. Entonces el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo los envió. Verso 4, léalo fuerte. Ellos entonces, enviados, ¿por quién? Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Si a mí me llama el Espíritu Santo y me envía el Espíritu Santo, ¿quién me tiene que respaldar? A ver, no oigo nada. ¿Qué? Me llamó el Espíritu Santo, me envió el Espíritu Santo, me tiene que respaldar el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que Dios nos está respaldando aquí? Porque Él fue el que nos envió. Hermanos, la palabra de Dios no puede volver vacía. La palabra de Dios es poderosa. Mire lo que pasó aquí, versos 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo: hoy lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol y por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Había un sinvergüenza que se quería oponer a la obra de Dios, pero es que como a él no lo envió Pedro, ni lo envió Juan, ni Santiago, entonces Dios, que lo envió, reprendió al sinvergüenza opositor, y ahora andaba ciego, y Pablo pudo seguir cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Hay alabanza para Jesús. ¡Aleluya! Yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo es el que se ha movido aquí en la iglesia? ¿La obra de la colinita es obra del Espíritu Santo? El haber enviado al hermano Edwin y a su esposa, la obra es del Espíritu Santo. El que haya venido el hermano Elkin y su esposa aquí a trabajar es del Espíritu Santo. La función que viene cumpliendo el hermano Oscar y su esposa es del Espíritu Santo. El trabajo con los niños, con evangelismo, todo lo que se está dando es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperamos? Que Dios haga maravillas. Sáquese de la cabeza: es que este pastor que tenemos ahora, es que mire con lo que salió, es que aquello, es que lo otro. Yo soy un instrumento solamente, pero el que está haciendo la obra es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora el Espíritu Santo controla a quien envía. Mire acá en el capítulo 16 de los Hechos, verso 6. El control por el Espíritu Santo.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿y qué pasó? Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. A un lugar le dijo: no vaya, pero a otro lugar le dijo: vaya. ¿Será que estamos dispuestos a obedecer lo que nos diga el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le ha prohibido ir a algunos lugares porque no le conviene, porque esa compañía, porque esa casa, porque a esa hora no es recomendable. Pero a otra parte el Señor le ha dicho que vaya. Debería ir en el nombre de Jesús, porque seguro Dios lo está llamando y quiere usarlo. ¡Aleluya! Pablo obedeció a la visión, fue a predicar el Evangelio. Mire lo que pasó, así brevemente, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios habla, Dios envía, Dios respalda, el Espíritu Santo controla, el Espíritu Santo confirma la palabra. Y aquí hay una mujer que se convierte, que se bautiza, y ya sabemos el resto de la historia. A la medianoche, allá en la cárcel, un gran terremoto, un hombre que se humilla, un hombre que se bautiza con su familia, todo respaldado por el poder de Dios. ¡Aleluya! Habiendo visto este breve sendero, este breve recorrido con lo que hace el Espíritu Santo, vamos a ver entonces dos ejemplos en la Biblia, dos personajes. Uno es Abraham, el otro será Elías. Vamos con el primero. Hicimos la lectura bíblica en Génesis 18. Hay un hombre aquí intercediendo por las ciudades de, ¿cómo se llaman las ciudades? A ver qué me dicen los niños, las ciudades de qué eran. ¿Escuchan algo ustedes por allá? A ver, los niños que se hicieron estaban aquí hace un momentico. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿eran ciudades muy buenas? Ciudades malas, perversas, y Dios había determinado destruirlas. Pero hubo un hombre que se atrevió a interceder por Sodoma y Gomorra. Hermanos, si hubo un hombre que intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿no será que nosotros podemos interceder por Medellín? ¿No podemos interceder por Fátima? ¿Por Santa Fe? ¿No podremos interceder por Guayabal? ¿Por El Poblado? Estas son ciudades muy malas, perversas, pero aquí hay una iglesia que Dios tiene, una iglesia que está por ahí, en esos lugares residenciales, industriales, en empresas, en oficinas, pero Dios hará cosas grandes. Amén. El caso es que Dios le comentó a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Abraham entonces decidió interceder. La intercesión de Abraham se basa en la humillación, primero en la reverencia para con Dios,
pero también la humillación. Soy polvo y ceniza, dijo Abraham. ¿Alguien aquí también es polvo y ceniza? Más le vale que lo reconozca. Somos polvo y ceniza. Abraham estaba reconociendo su condición, reconociendo que él no debía hacer tal intercesión por su bajeza. Dice el verso 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Había dicho primero 50 justos, pero él sabía que no habían 50. Bajó a 45, después a 40, después a 30, 20, finalmente a 10. Yo estaba leyendo algo importante aquí, quiero que miremos este detallito. Génesis 19 y el verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Lo primero es una interrogación: ¿tienes alguno más? Pero lo segundo es una afirmación: yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Este versículo 12 tiene algo muy importante. Vamos a hacer una breve cuenta aquí. Lot y su esposa, ¿cuántos son? 2. ¿Cuántas eran las hijas de Lot? 2, que lograron salir con él. Habla de hijos, tus hijos. Si habla en plural, por lo menos eran 2. Entonces los 2 padres, los 2 hijos y las 2 hijas, ¿cuántos? 6. ¿Por qué habla de yernos? Porque las hijas estaban comprometidas para casarse. O sea, querían violar las normas de la ciudad, que eran de lesbianismo y homosexualismo, y casarse normalmente y formar un hogar. Entonces, con esos 2 yernos tendríamos 8. Si los 2 hijos hubieran permanecido fieles a sus padres y hubiesen sido enseñados en la palabra, se hubiesen casado con 2 mujeres de Sodoma para cumplir también con la ley conyugal, ¿cuántos tendríamos? 10. Si hubiesen habido esos 10, Sodoma y Gomorra existirían hoy. No habrían sido destruidas con fuego y azufre. ¿Dónde comenzó el mal? En el seno familiar de Lot. Porque Lot no hizo altares, Lot no oraba con su familia, Lot no tenía identidad espiritual. Esta mañana lo que estoy diciendo es sumamente grave. Nosotros somos responsables en gran medida para poder interceder delante de Dios. Si mi familia está bien constituida, si mi familia está salvada, yo puedo reclamarle a Dios y decirle: no destruyas a los justos con los impíos juntamente. ¿Por qué Abraham se quedó callado cuando habló de los 10? Y dice que Dios se fue. Ahora, Dios le respondió afirmativamente con 50, 45, 40, 30, 20 y 10, ¿sí o no? Todo el tiempo le dijo: sí, la perdonaré, sí, la perdonaré. Gloria a Dios.
si nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros matrimonios, nuestros ancianos, permanecemos fieles a Dios y nos postramos aquí de rodillas una noche de vigilia y un día de ayuno, y a los 15 días otra noche de vigilia, u otro día de ayuno, y 50, y 80, y 100, y 200, y ore, y clame, y suplique, no se producirá un gran avivamiento en el barrio Trinidad. No se producirá un gran avivamiento en la ciudad de Medellín, porque otras iglesias se unirán a nosotros. ¿No siente usted que podemos hacer algo más entonces? A ver, un aplauso fuerte para Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El verso 32 de Génesis 18 es para mí tremendo, importantísimo. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Claro, era la última. Una vez. Y entonces dice Abraham, si hablare, quizá, dice quizá, todavía no estaba seguro. Mire el quizá que él utilizó todo el tiempo. Quizá se hallarán allí 10. Pero él sabía que el mismo Lot andaba mal y que si Lot se salvaba era por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que hacía Lot? Lot le llamaba a la gente de Sodoma hermanos. Hermanos míos, ¿qué hermano? Ni qué 8 cuartos, no eran ni primos. Esa gente malísima. Pero Lot se había familiarizado con la vida de Sodoma. Se había hecho un cristiano mediocre, había olvidado los principios de oración, los principios de altar, los principios del sacrificio. Y Abraham lo sabía, porque Abraham ya lo había sacado de un apuro. ¿Se acuerda que a Lot lo secuestraron? Secuestraron a Lot y Abraham tuvo que armar sus criados, su ejército e ir a rescatarlo. Ya Lot había causado problemas. El que no es cristiano genuino siempre causa problemas. Pero qué grande la misericordia de Dios. Dice que los ángeles hablaron con ellos: no podremos hacer nada hasta que ustedes no salgan de aquí. Por eso yo estoy seguro que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Si Dios salvó a Noé y a su familia, y salvó a Lot y a sus 2 hijas, antes de que el juicio viniera, también levantará la iglesia antes que el juicio venga. Dale la gloria a Jesucristo. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor de la gloria. Aleluya. En la oración de Lot en la oración de Abraham hay 3 factores determinantes: reverencia, humillación y perseverancia. Pero hay una palabra que indica duda, la palabra quizás. Qué bueno que nosotros no tuviéramos que decir quizás. Quizás haya 200 hermanos fieles. En mi familia somos 5 personas fieles. ¿No le gustaría eso? Pero todavía tenemos que usar el quizás. Bueno, ahí en mi casa quizás hay 5, quizás hay 6, quizás hay 3. Pero con la ayuda del Señor la duda desaparecerá y vendrá lo afirmativo, y la gloria de Dios será sobre su pueblo. Voy a rogarles que me regalen unos minutos más para ver el segundo ejemplo. Elías.
Y voy a decir aquí algunas cosas interesantes para ministros. Como son varios pasajes, ustedes lo leerán luego, pero es prácticamente la historia desde el 17 hasta el 19 del primer libro de los Reyes. Pero conocedores de los pasajes bíblicos, los niños también han oído la historia de Elías, así que ellos van a asimilarlo con facilidad. Elías fue posesionado inicialmente en un lugar donde no había creyentes. Oído los que van a salir a la obra y necesitan tener siquiera 50 para comenzar. Este tema es importante para obreros y pastores. No están aquí muchos de ellos, pero se está grabando la cinta, así que la podrán tener en alguna oportunidad. Dios posesiona a un hombre aunque sea en el desierto, donde sea, y Dios lo cuidará y lo ayudará. Gloria a Dios. Eso de que tiene que haber un local, tiene que haber una ayuda de tanta plata, tiene que ser cerca de una avenida, tiene que tener un clima promedio 18 grados centígrados, nos lo inventamos nosotros. Pero Dios no tiene esos inventos. Él cuida hombres donde sea y como sea. El lugar de posesión de Elías fue en el arroyo de Querib. ¿Cuántos creyentes habían? Ni uno. Y ahí estaba en el arroyo de Querib y tenía agua suficiente, tenía pan y tenía carne. ¿Quién le llevaba? Los cuervos. Porque Dios puede mandar hasta los cuervos a que cuiden de sus siervos. Pero un día hubo que trasladar a Elías, cambiarle de lugar. Lo trasladó Dios. Cuando los traslados son de Dios, esos traslados resultan. Y del arroyo de Querib fue llevado a Sarepta de Sidón, era un valle. Y allá se le dio una tremenda congregación a Elías. ¿Alguien recuerda cuántos miembros tenía? Una viuda y su niño, total 2 personas. Pero pasaron unos pocos días y se murió la mitad de la iglesia. ¿Cómo así? Claro, se le murió el hijo a la viuda. Y en una congregación donde solamente hay 2 y se muere uno, ¿cuánto equivale? A la mitad. Se murió la mitad de la congregación. ¿Hubo milagros de resurrección en el arroyo de Querib? Ni uno. ¿Había aceite en Querib? No había aceite. Pero donde Dios trasladó a Elías, hubo multiplicación de la harina y el aceite. Y hubo el milagro de una resurrección. Entonces no importa el lugar donde a uno lo trasladen, lo que importa es que el que lo traslada vaya con uno. A mí aquí me trajo Jesucristo. Y si me trajo Él, Él tiene que respaldar esta palabra. Aleluya. De Sarepta de Sidón, Elías fue trasladado al monte Carmelo. Allá sí tenía bastante gente, pero eran apóstatas. Habían dejado al Dios verdadero y estaban en pos de Baal. Pero en el monte Carmelo, Dios le mostró su gloria a Elías y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Hay alabanza, ¿verdad? Y estando en el mismo monte Carmelo, mandó a su siervo a la orilla del mar a ver qué pasaba con la sequía que ya llevaba 3 años y medio. Y vino el siervo y dijo, después de la 7ª vez, hay una nubecita como la palma de la mano de un hombre. Y entonces Elías con eso tuvo suficiente para decirle al rey, váyase rápido porque lo va a alcanzar un aguacero. Porque el hombre de Dios en lo más pequeño puede ver el poder del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya!
Y vino la lluvia y cesó la sequía, y fue manifestado que Elías era el hombre que Dios había escogido. ¡Aleluya! Les invitamos a